Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias en nombre de este Ministerio de Relaciones Exteriores por permitirnos conectar a través de las plataformas virtuales una vez más para este espacio que ya es una tradición y que nos ha permitido establecer esos momentos de reflexión y llevar contenido que es de valor para todos ustedes. Agradecemos a quienes se conectan desde nuestra sede de la Cancillería, a nuestro servicio exterior y a los diferentes representantes de las academias de República Dominicana. Gracias por, de alguna forma, apoyar lo que ha sido este producto, que es un producto del Ministerio de Relaciones Exteriores, y también por su difusión, pero sobre todo por conectarse para acompañarnos. En esta ocasión tenemos un tema que es sumamente determinante para nuestra política exterior, ya que justamente representa el eje 3 de esa visión que hemos tenido de llevar nuestras relaciones exteriores a nivel más alto para que República Dominicana esté bien posicionada. Estamos hablando de derechos humanos y agradecemos como siempre a la Dirección de Estudios y Análisis Estratégicos por permitirnos tener este espacio, contar con este producto y por supuesto asegurar que tengamos la representación de autores del nivel de cada uno de los que participan en cada una de nuestras entregas. Como Dirección de Comunicación, recordarles que a través de nuestra unidad de relaciones públicas, que es el área que coordina junto a esta dirección este espacio, estamos a la orden, somos la unidad de servicios y queremos acompañarles para seguir impulsando juntos esta implementación efectiva de nuestra política exterior. Sin más, doy espacio a mi compañero y estimado aliado para lo que ha sido esta gran plataforma creada por su dirección y que nosotros simplemente nos hemos asegurado de poner a su disposición, el señor Anselmo Muñiz. Gracias, Raibeli. Bueno, saludos a todas y todas los aquí presentes y los que nos ven por vía internet. Ya este es el boletín número 22 del contexto diplomático. La verdad es que ha sido un producto muy exitoso y todo esto se debe gracias al apoyo de ustedes, en particular de la Dirección de Comunicación que nos ha apoyado desde el primer día. Nada, como es costumbre para diciembre, nos enfocamos en el tema de los derechos humanos, ya que el 9 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Y en esta entrega, que fue muy exitosa, tuvo que dividirla en dos, de hecho, el boletín, así que en enero tenemos un número extra. Pero tenemos, la verdad que un nivel súper alto de los artículos. Entonces, para no retardarnos mucho, vamos inmediatamente a iniciar con el comentario del primer artículo. Les recuerdo que tienen 5 minutos para resumir sus artículos y luego podemos tener algunas reacciones de quienes o sea, del público. Entonces, el primero es el de el doctor Enrique Soldevila, que es el encargado de desarrollo de material intelectual del INESTIC, y se titula Los derechos humanos como plasmación civilizatoria. Así que, estimado Enrique, Buenos días y muchas gracias por haberme invitado a compartir este espacio. No voy a comentar el artículo porque lo pueden leer y además sería en aras de ahorrar el tiempo. Lo que sí quería transmitirles mi foco de preocupación y no desaprovecho ningún foro para decirlo. Y por supuesto, esto que voy a decir tiene una repercusión directa en la concepción misma de los derechos humanos. Y es la transformación desigual, como ha ocurrido siempre en la historia con el desarrollo, pero lenta e indetenible que está sufriendo el ámbito del mundo del trabajo, del mundo del empleo, de los empleos. Empieza por países desarrollados y de alguna manera empieza porque las tecnologías ahora son más fáciles de copiar, porque son prácticamente software, a repercutir en los países en vías de desarrollo. Y me refiero al desarrollo tremendo y que está en transcurso de la inteligencia artificial vinculada a la robotización. Sí, eso va a tener una repercusión en el mundo de los servicios, los empleos en el mundo de los servicios y los empleos en el mundo fabril. A diferencia de lo que ocurrió en la Revolución Industrial Inglesa, que demandaba por razones de escala y de economía de escala
generaba puestos de trabajo. Ahora es todo lo contrario. Ahora no crea en esas magnitudes esos puestos de trabajo. ¿Y cómo se puede gobernar a un país lleno de desempleados? Preguntas. ¿Cómo se puede gobernar un país lleno de jóvenes capacitados sin empleo, sin protección social? Entonces, eso tiene una repercusión en el artículo, por ejemplo, concreto 22, 23, 24 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay que prestarle atención a eso porque tiene incidencia allá. ¿Qué hace una gente desempleada? Imagínense que no sea propietario de su vivienda, que quedó sin prestaciones sociales, sin acceso a la medicina, a la salud, todo. Y tiene una repercusión en los pactos internacionales, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Concretamente, en la parte 3, los artículos 6, 7, 8 y sucesivos. Recuerden que todos son los derechos humanos son un conjunto de derechos intervinculados. Entonces, préstenle atención a eso porque eso es un problema ya global. Es un desafío para la humanidad entera y tenemos que anticiparnos a ver qué podemos. Una solución, y ahí entraría el empuje sobre derechos humanos, es la creación no de un seguro de desempleo, no. Algo más permanente, una renta básica universal per cápita. Entonces, pensar en eso. Porque si no, va a haber un problema, se pueden hasta fragmentar los estados nacionales. Y aquí termino mi intervención, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Bueno, la verdad es que el texto tuyo es muy, muy atinado. Creo que en este momento en el que los derechos humanos están como discurso público en un retroceso, pensar en su valor como punto de fuga para una ética civilizatoria es algo realmente importante y refrescante. Y mira, yo también tengo esa misma preocupación, pero voy quizás más allá. En la época actual, el capital no solamente genera valor a partir del control del tiempo, que sí, y que además se profundiza porque ya hoy en día se borró la barrera entre el horario de trabajo y si volvimos a los inicios de la revolución industrial, donde la lucha por el tiempo es un punto importante, pero es que ya hoy en día genera valor el propio acto o los propios actos de vida, lo que decido, para dónde me muevo, para dónde muevo, lo que pienso, lo que veo, lo que consumo, todo está siendo monetizado, pero más allá incluso la propia identidad de la persona a través de la información. Es decir, el ADN es como información, es parte ya de la cadena de producción y que la verdad que eso nos obliga a repensar el marco de derechos porque oye, la gente necesita también poder, es decir, tenemos que poder también disfrutar de los beneficios de esas riquezas que se generan a partir de nuestra sola vida. Pero nada, entonces son temas para reflexionar. Pasamos al siguiente artículo: de la promesa a la realidad, la larga lucha por la igualdad en los derechos humanos, a cargo de José Carlos Guerrero, que es internacionalista y politólogo, catedrático universitario y experto en administración pública, presidente del CONERI. Así que, José Carlos, adelante. Buenos días. En primer lugar, muy agradecido de estar compartiendo este escenario privilegiado con todos ustedes. De verdad, para mí es un honor formar parte de esta mesa el día de hoy. El artículo se titula "De la promesa a la realidad, la larga lucha por la igualdad en los derechos humanos". Por alguna razón, cuando yo comencé a escribir el artículo, pensaba y me resonaba en la memoria, en la mente, esa cita bíblica. Y yo pensaba, soy una voz que clama en el desierto.
¿Por qué pensaba en eso? Bueno, me surgió la pregunta a partir de esa cita bíblica. ¿Acaso tienen el mismo valor los derechos de todos los seres humanos? Y sobre esa premisa comencé a escribir. Comencé a pensar de que en principio, desde las civilizaciones más antiguas, los derechos humanos, de algún modo el acceso a esas prerrogativas ha estado supeditado al poder. En la antigüedad, quien gobernaba determinaba quién tenía acceso a tal o cual derecho. Y así comencé y seguí escribiendo. Pensé que cómo lo vivimos en América, y tomé el ejemplo precisamente de nuestra isla, y comencé a ver cómo fueron cambiando los discursos de Cristóbal Colón. En el primer viaje, pues Colón decía, bueno, los indios son de grandeza, son bien hechos, son gente buena. Eso fue en el primer viaje. En el segundo viaje le estaba ofreciendo a los monarcas tantos esclavos como quisieran de lo que encontraban aquí. Y vaya, en el tercer viaje, entonces, dijo que se les podía pagar con esclavos, o sea, cualquier cosa que ellos quisieran, que eran fieras, que eran caníbales, y cambió totalmente el discurso. ¿Y dónde estaba la base de ese discurso y de ese cambio repentino? Bueno, seguí buscando y encontré en palabras del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, que los indios eran ociosos, viciosos, melancólicos, cobardes, mentirosos y un largo etcétera a partir de ahí. Luego, en el artículo comencé a hacer un recorrido histórico porque me llamaba la atención mucho de que en el siglo XVI hubo voces en América que se alzaron en defensa de los derechos de los indios, entre ellos el Sermón de Adviento, famosísimo de Montesinos, de 1511, los textos de Fray Francisco de Vitoria, el padre del derecho internacional moderno, entre otros. Y luego, la Revolución Francesa más adelante trajo consigo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de los derechos del hombre y del ciudadano. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias trajo luego la Declaración Universal, sí, de los Derechos Humanos del seno de la ONU, y llegamos en el 2007 a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hay algo que me llamó mucho la atención en ese recorrido y es precisamente que cómo, si se estaba hablando en el siglo XVI, en América, de los derechos de los indios, tuvimos que esperar 5 siglos para llegar a esa declaración del 2007. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? En el artículo, y voy cerrando, hay algunas preguntas interesantes que me gustaría que nos las llevemos y que sirven tal vez para escribir otros artículos a partir de ellas. La primera es que ¿cuál es la igualdad en el trato de los derechos humanos cuando no hay alineación con los intereses estratégicos de las potencias? En la actualidad, sobre todo. ¿Verdaderamente hay un marco común que vela por los derechos internacionales humanos y humanitarios? Bueno, nosotros en este sistema actual nos preparamos para abordar los retos del futuro, los cuales exigen repensar el verdadero valor de los seres humanos frente a los robots, la inteligencia artificial, como bien decía el doctor Soldevila. Y finalmente, consideramos que necesitamos la conceptualización de un nuevo orden mundial que supere los desaciertos históricos y que promuevan sociedades más justas y equitativas. Con eso, vuelvo a la pregunta inicial, si acaso tienen el mismo valor los derechos de todos los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. La verdad, les dije que todos los artículos de esta edición tienen un altísimo nivel académico. Son como cuchillas. Miren, el artículo de José Carlos es un artículo que me tocó mucho porque mi tesis de grado fue sobre la igualdad como fin del derecho. Y la verdad es que creo que uno de los grandes desaciertos de las últimas décadas, que la filosofía política se planteó un debate, para mí, que es un debate falaz, como alguna especie de contradicción entre la libertad
y la igualdad, cuando la democracia como innovación política precisamente nace desde esa visión de que todos tenemos igual derecho a la libertad. Hay un autor francés, Etienne Balibar, que lo plantea como un único principio, el principio de equa libertad, porque él plantea la democracia tiene su origen en la lucha, la doble lucha contra, por un lado, el despotismo y por otro lado, la sociedad de castas, y que es una sola lucha. Hoy en día, parte de esa pérdida de legitimidad de la democracia tiene mucho que ver eh, con esa ausencia de ese principio, o de esa segunda pata del principio, que no es que no existe libertad cuando no es igual para todas las personas. Entonces lo que existe es un exceso de privilegios para algunos. Entonces, nada, seguimos con el siguiente artículo. La democracia y los derechos humanos en la era de la creación de contenido, a cargo de Yamila Cohen, que es abogada, activista y promotora de inclusión y diversidad. Yamila. Muy buenos días, muchísimas gracias por el honor de estar aquí. La verdad que para mí es un hito poder estar aquí con ustedes, con personas que admiro tanto, y poder conversar un poco sobre algo que a mí me viene preocupando hace muchísimos años. No voy a comentar igualmente mi artículo y tampoco tengo una presentación porque me gustaría que podamos tener una conversación acerca de esto. Em, en mi tesis de grado, justamente, estudié el impacto de la educación en la democracia. Discúlpenme, estoy recuperándome de una gripe. Porque pues tuve una participación muy activa en política durante toda mi adolescencia, incluso culminando esa adolescencia liderando una de las protestas más grandes que ha visto nuestro país en la historia moderna, que fue la Plaza de la Bandera, que tuvo logros increíbles, que al día de hoy estoy sumamente orgulloso de ellos, y me enseñó algo sumamente importante, que es el poder de la influencia y dónde viene esa influencia hoy en día. Anteriormente sabíamos que la influencia de las sociedades venían de las grandes mentes, venían de los grandes escenarios, de grandes pantallas, y eso sabemos que cuesta llegar a esos espacios, al menos que uno tenga pues excesos de privilegio. Normalmente esos espacios estaban repletos de personas blancas, adineradas, hombres, personas cisgénero, personas heterosexuales. Y el día de hoy eso ha cambiado un poquito debido a la globalización, debido al acceso de información a través de las redes sociales. Y me gustaría traer a colación algo que a mí me está preocupando mucho y es la falta de comunicación entre un grupo social y otro. Dado a que en mi vida profesional ejerzo derecho como mi profesión, trabajo la inclusión de personas con discapacidad y demás grupos vulnerabilizados en la sociedad dominicana, igualmente en mi vida personal trabajo lo que es la creación de contenido. Esa creación de contenido no siempre va alineada tal vez a hechos y educación política o de derechos humanos en general. Sin embargo, sí intento alinearlo a eso. Y me he dado cuenta de que las personas en posiciones de toma de decisión no están dándole la importancia que amerita las redes sociales y los creadores de contenido. Podemos ver que numerosos gobiernos, específicamente de América Latina o de América en general como continente, han tenido muchísimo éxito popular, no solamente en materia nacional, sino también internacional debido a las redes sociales. Un ejemplo de esto es Bukele, un ejemplo de esto es Donald Trump y las dos elecciones que ha ganado, y se puede ameritar este éxito electoral de Donald Trump en ambas ocasiones a su manejo a través de las redes sociales, ya sea a través del uso ilícito de data personal que se ha recopilado a través de plataformas de redes sociales, así como también el acceso a su información y la venta de él como partidario político a través de espacios de creación de contenido más relajados y que democratizan un poquito la política. La política para mi generación siempre ha sido algo extremadamente elitista, algo que mi generación no se ha querido involucrar en lo absoluto, pero las redes sociales nos crean un
espacio de juego más anivelado. Es por eso que cuando decidí estudiar mi maestría, estudié la regulación de las telecomunicaciones y dentro de ello estudié la regulación de la creación de contenido y su interferencia en las políticas públicas y en la democracia. Lamentablemente en la República Dominicana tenemos números muy lamentables de los niveles de educación que se maneja en la mayoría de nuestra población. Sin embargo, cuando comparamos esos números con el acceso que tienen absolutamente todas las personas que viven en nuestro país a redes sociales, como TikTok, como Instagram, como Twitter, es extremadamente desproporcional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa a dónde vaya en el país, he podido recorrer cada esquina, cada batey, cada barrio, he podido estar ahí, conocer su gente. Y algo que siempre me llama la atención es que todos están usando TikTok. Todos tienen un satélite en su casa, todos siguen a los Foque, todo el mundo sigue a Carlos Montesquieu y demás. Y en estos espacios es raro escuchar esos nombres y traer a colación el impacto que tienen estas personas en nuestras sociedades. Estas son las personas que están moldeando y transformando a las próximas generaciones. Y quiero traer a colación la importancia de la regulación del contenido en redes sociales. Anteriormente, el periodismo, el cuarto poder del Estado, era visto como el medio más respetable de pues, compartir información. Hoy en día el periodismo se ha democratizado y todo el mundo que tenga acceso a un celular puede ser periodista, digamos, o reportar sobre hechos. Ahora bien, y ahí viene la colación y obviamente hay una interferencia de derechos humanos ahí porque hablamos de la libertad de expresión y los límites y demás. Y por eso yo hice un punto muy claro en mi artículo, que también invito a que puedan leerlo con profundidad, de que las opiniones y los hechos son cosas muy distintas. Yo puedo opinar sobre algo que pasó, puedo tener mis propias formas de ver una situación, sin embargo, los hechos son hechos. Y el periodista sabe que su responsabilidad es siempre informar sobre los hechos, no sus sesgos que pudieran transformar esos hechos. Entonces, nada, con eso los dejo. Creo sinceramente que tenemos que prestarle muchísima información a dónde nuestros constituyentes y las personas que viven bajo nuestra constitución están recibiendo su información, esta información que les está dando las herramientas para tomar decisiones que impactan en la política y la democracia dominicana, así como también las políticas internacionales, y que podamos sinceramente unirnos en poder no elitizar esas plataformas, pero sí regularlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamila. Resalto un elemento que dijiste un poco al principio de tu intervención, la dificultad que existe hoy en día de comunicación entre diversos grupos sociales que en cierto sentido resuena con los dos, el contenido de los dos artículos previos. Porque estamos viviendo, yo creo que en una época de guetos, quizá algunos físicos, otros virtuales, y entonces eso también está detrás de esa pérdida de legitimidad de la democracia, y eso acentúa esa, esas desigualdades. Creo que es muy acertada la visión de la necesidad de innovar en la regulación. De eso se trata en buena parte, gobernar. La verdad es que las instituciones democráticas que tenemos pensadas para otra época no están capacitadas, no están realmente en condiciones de dar respuestas a no solo las tecnologías de la comunicación, sino los modelos de negocio que son las redes sociales, y en lo que se ha convertido la comunicación en esta época. Así que muy interesante el artículo y nos lleva justamente al tema de la polarización y al próximo artículo. La polarización como amenaza, impacto en los derechos humanos y la diplomacia preventiva, construyendo una tercera narrativa a cargo de Juan Luis Contreras, que es especialista en Derecho Internacional y Comercio Exterior. Juan Luis, adelante. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Yo la verdad que estoy muy feliz porque creo que estratégicamente han colocado los artículos. Excelente trabajo. Curando este boletín. No, pero increíble. Mejor de ahí se daña, como decimos nosotros.
Porque en efecto, aquí han mencionado algunas palabras claves, palabras que mencionó el doctor Enrique, de repensar. Mi colega aquí a mi lado también lo utilizó. Y Yamilda habló específicamente de un punto que yo abordo en este artículo sobre las redes sociales, el impacto que está teniendo las redes sociales para llevarnos a la siguiente palabra, la polarización. Y la verdad es que el día de hoy, yo sí tengo una pequeña presentación, creo que... perfecto. Miren, honestamente, esta investigación comenzó hace 2 años y le voy a comentar una breve historia porque tampoco voy a leer mi artículo, más bien le voy a dar algunas motivaciones. Hace 2 años yo me encontraba en Madrid terminando mi proceso de maestría y tuvimos que hacer varias prácticas, varios acercamientos a varias misiones diplomáticas. Para sorpresa de nosotros, Rusia, la misión diplomática de Rusia, respondió a nuestra solicitud. Y en ese momento, yo creo que ustedes sepan que se estaba viviendo el momento tal vez el clímax del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y había todo, ¿verdad? Toda este despliegue de información, de fake news también. Y nadie sabía qué era lo que iba a pasar. De hecho, se estaba ponderando una tercera guerra mundial. Era lo que se comentaba, era lo que se vivía en Europa y en el mundo completo. Honestamente, obviamente yo tuve una conversación conmigo mismo, de yo mismo, ¿realmente tú vas a sentarte en esa misión? ¿Realmente tú estás dispuesto a que te saquen una fotografía con Rusia? ¿Realmente tú estás en la disposición de hablar y sentarse en una mesa sin pasiones? Y es algo que decimos mucho en los discursos para buscar soluciones. Tenemos que sentarnos sin pasiones. Pero yo creo que en ese momento de mi vida yo tuve una de las lecciones más grandes de, honestamente, pese a toda la información que yo estaba obteniendo constantemente acerca de Rusia y Ucrania, de sentarme en una mesa sin pasiones para hacer preguntas objetivas, no polarizadas, porque mi objetivo en ese momento era sacar una tesis lo suficientemente sólida a nivel científico, con datos relevantes, no basado en mi posición ideológica, religiosa o política. Ese es el reto que todos tenemos y qué bueno que este espacio se está dando incluso con otros servidores del servicio exterior, porque muchas veces subestimamos la importancia que juegan nuestras misiones para la generación de data, incluso, señores, para la toma de posición de los jefes de Estado. Entonces, parecería tal vez hablar de la polarización, que es un tema que se ha hablado mucho, pero la verdad es que es difícil plantearnos el tema de la polarización porque honestamente todos nosotros hemos estado en una postura polarizada. Y si no hemos estado, estamos actualmente. Entonces, el día de hoy yo les quiero compartir algunos datos relevantes para ilustrar el impacto de la polarización en todo lo que nosotros estamos hablando y también para el tema en cuestión de los derechos humanos, porque la resolución que yo tuve para aceptar ir a esta misión diplomática fue la siguiente. Yo llegué a la conclusión de que, honestamente, de los dos lados estábamos perdiendo vidas humanas, independientemente de, y de eso se trata. Esta ilustración que ustedes ven aquí es de un artista muy reconocido mexicano y es básicamente se explica por sí misma. Hay 2 colores y los 2 colores están tratando de tapar la visión y la boca de su oponente. Es muy importante saber dónde estamos nosotros ahora mismo. Actualmente, 103 millones de personas están siendo desplazadas por conflictos a nivel del mundo. Y esto en un contexto que representa el número más alto registrado desde la Segunda Guerra Mundial. Las estadísticas nos muestran que el 70% de los conflictos actuales tienen componentes de polarización social política. El 85% de las víctimas civiles en conflictos ocurren en contextos altamente polarizados y todas las fuentes están ahí y dentro de mi artículo. El 48% de incremento en violaciones de derechos humanos fueron en zonas de alta polarización.
el 67% de los países experimentaron restricciones significativas de libertades civiles y contextos polarizados. El impacto en los medios de comunicación se ve de esta forma. Hubo un 73% del incremento en la difusión de desinformación en contexto de conflicto para el año 2023. El 65% de los usuarios en redes sociales están expuestos a información polarizante diariamente. Que dicho sea de paso, como mencionaba la colega anterior, Yamilda, son los que al final del día tienen una cédula y van a votar. Y son los que también tienen los mismos derechos civiles que cualquier otra persona que tiene 2 maestrías y 2 carreras. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que es un punto que yo lo pongo dentro de mi artículo, está dentro del mismo título, con la diplomacia preventiva. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la polarización actualmente con la diplomacia preventiva, que es la razón y el motivo por el cual incluso existe un Ministerio de Relaciones Exteriores y misiones en el exterior? Bueno, lamentablemente nosotros tenemos que solo un 32% de los esfuerzos diplomáticos preventivos tuvieron éxito en contextos altamente polarizados. El 45%, hubo una reducción de un 45% en la efectividad de mediación internacional debido a la polarización. Y un tema, señores, que a muy pocos les gusta tocar es la inversión económica. Por eso me gusta ver los datos, porque como dice Yamilda, datos son los datos. Dato mata relato. Miren esta cifra en inversión en situación de conflicto. Estamos hablando de 14.4 trillones de dólares. Trillones de dólares para justamente financiar asuntos de conflictos a nivel del mundo. Pero veamos la solución. Nos encontramos con una cifra muy pobre, y es que el 43% de los llamados humanitarios, solamente el 43% de los llamados humanitarios fueron beneficiados con fondos en el año 2022. Yo creo que estas cifras hablan por sí mismas. Y yo sé que tal vez yo estoy caminando a un campo minado, porque dentro de todo esto hay muchas aristas. Y esa es la verdad. No todos los conflictos son iguales. Pero aquí yo no estoy estableciendo en este artículo de que no necesitamos actuar frente a una injusticia. No. Sí debemos de actuar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que repensar todo el juego que hemos construido hasta ahora. Porque en honor de la verdad, y datos son datos, ahí está la prueba de qué tan efectivo está haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo. Tenemos que repensar las ayudas humanitarias, tenemos que repensar las ayudas militares y tenemos que replantearnos todos los esfuerzos. Eso para que nos despertemos. Para romper la polarización. Pero la verdad es que tenemos que replantearnos lo que estamos haciendo, porque cuando me invitaron a escribir por segundo año sobre el artículo, uno de los puntos que tenía este requerimiento era cómo podemos aportar a los conflictos actuales. Señores, la polarización no es el problema de los conflictos, pero sí representa un combustible del fuego que tenemos que consumir. Porque este combustible es exponencial. Justamente ahora con el tema de las redes sociales y la globalización, no sabemos el impacto que estamos generando con la toma de decisiones y con las posturas que estamos sentando como tomadores de decisiones. Entonces, ya para finalizar, la reflexión general del artículo completo es sobre, número 1, reflexión sobre las víctimas olvidadas, que justamente yo dedico mi intro a pensar en estas víctimas, de los dos bandos, porque al final del día la polarización la dirigen países con grandes capacidades económicas y quienes le siguen son países en vía de desarrollo. No lo digo yo, ahí está la prueba. Número 2, el impacto de la polarización en todo lo que nosotros hacemos, y ahí yo hago un slash,
sobre el tema de las redes sociales. La crisis actual de la diplomacia preventiva, le mostré los datos, estamos en crisis. No estamos teniendo éxito con los esfuerzos que estamos haciendo de mediación, ni de los mecanismos que existen para intervenir dentro de un conflicto. Y por último, repensar la manera de ayudar. Debemos de repensar la manera de ayudar y de los esfuerzos que estamos haciendo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Juan Luis. La verdad es que en el contexto de la polarización, pero también para evitar una especie de relativismo, los derechos humanos creo que son ese horizonte ético que nos permite actuar de manera colectiva en el marco de estos conflictos, buscando, como tú dices, soluciones que prioricen el bienestar de las personas. Seguimos ahora con el artículo Sobredosis y dosis subóptima de representación en América Latina, impacto en el ejercicio de los derechos políticos, a cargo de Carlos Tadeo Rivera Parra, quien... bueno, no tengo aquí la... perdón, es que está conectado. Entonces, Carlos, adelante. Bien, primeramente muy buenos días y muchas gracias Sí, por ya lo la recuerdo, presentación. nuestro colega de Bolivia, que ya había presentado hace un tiempo un artículo, así que muy contento de tenerte de vuelta, Carlos. Muchas gracias, sí, es verdaderamente un placer luego de casi 2 años y medio volver a esta escena. Bien, bueno, muy buenos días, saludos desde La Paz, Bolivia. Bueno, yo no voy a entrar a comentar, digamos, en su complejidad y en todo su contenido el artículo, pero sí voy a tratar de hacer una reflexión respecto a lo que he denominado una sobredosis y a la vez una dosis subóptima de representación, ¿no? Y de ejercicio de derechos políticos en América Latina, vinculadas netamente al órgano legislativo y al órgano ejecutivo en cuanto a su elección y composición. A lo largo del artículo se hace una reflexión respecto a que, dados los sistemas presidencialistas que tiene bueno, la mayoría de los países y estados de la región, y dado, digamos, el carácter que tienen los sistemas electorales en la región, con alguna excepción en el caso de Argentina y en el caso de México, con elecciones de medio término en el caso del órgano legislativo, evidentemente existe una sobredosis de representación en cuanto a la elección de parlamentarios, ¿no? Que al final llegan a depender en cuanto a su composición, a la composición del Parlamento, sea unicameral, bicameral, tricameral, digamos, la votación que pueda obtener también la composición del órgano ejecutivo, a presidente, vicepresidente, cual fuera el caso. Y que esto evidentemente genera cierta acumulación de poder. Como decía Elías Canetti, ¿no? El legislador, ¿no? Debería llegar a ser un elector concentrado, pero en este tipo de sistemas y en este tipo de elecciones llega a ser más bien un acumulador de poder, pero no un acumulador de poder para sí mismo, ¿no? Sino para, evidentemente, el sistema al que está alimentado, que es un sistema netamente presidencialista. Eso evidentemente genera una cierta cantidad de problemas, como una desconexión del parlamentario, ¿no? Con los requerimientos que pueda, ¿no? tener la población en general, una desconexión total respecto a sus tareas de fiscalización y gestión en muchos casos, una reducción del debate parlamentario, porque evidentemente el debate se viene a ser mermado en la medida que, bueno, claro, una mayoría responda en el Parlamento digamos, al partido político de turno, el órgano ejecutivo. Por otra parte, se genera una dosis subóptima, ¿no? En el ejercicio de derechos políticos, porque, por ejemplo, en sistemas electorales que reconocen la plurinominalidad en el ejercicio del voto, ¿no? Uno va a votar, ¿no? Por una casilla, ¿no? Por una opción a un candidato a presidente o vicepresidente, y a la vez está votando por una cantidad hasta incierta de candidatos a parlamentarios, y eso
claro, hace que muchas veces uno no controle el ejercicio pleno de su derecho político. Puede ser que esté de acuerdo en votar con determinado candidato al Ejecutivo, pero no respecto a, digamos, otros sujetos o aspirantes al órgano legislativo. Esto creo que es un problema que a la larga tiene que ser solucionado en muchos países de la región. De hecho, mientras más avance el talante democrático en la región, creo que más de esto tendría que ver, más de este tipo de reformas estructurales. México y Argentina son casos, digamos, especiales con las elecciones de medio término, aunque no garantizan de todo los resultados y la composición netamente democrática e independiente en el Parlamento, pero sí ayudan un poco a que no, se trate de diversificar un poco y pluralizar el debate dentro del Parlamento, que evidentemente las normas que salgan, las leyes particularmente de este órgano, pues respondan a intereses nacionales y no intereses netamente políticos, y así también el elector pueda tener plena libertad, ¿no? Bueno, para ejercer su derecho a plenitud, es decir, en una ocasión por el órgano ejecutivo y en una ocasión por el órgano legislativo, sin que esto se traslape, ¿no? Y pueda, digamos, llegarse a una composición, ¿no? Con el que el elector no esté plenamente de acuerdo. Aparte esto de reformas estructurales a futuro, ciertamente, la Carta Democrática Interamericana, bueno, establece ciertas bases respecto al ejercicio de derechos políticos. Muchos países como el mío tendrán que cambiar eso a la larga. De hecho, en 2004 hubo una reforma constitucional parcial que, digamos, apuntaba a esto, pero que fue modificado un año después, el 2005, y luego esa constitución fue modificada en 2009. Pero bueno, hay avances, creo yo, en la región, hay avances dentro de mi país y bueno, habrá que ver en los próximos años cómo esto surte efecto y cómo obviamente las crisis democráticas en cada país pues avanzan hacia soluciones, ¿no? De carácter estructural que puedan responder a estos puntos. Yo me quedo ahí, particularmente quedo atento a cualquier comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que todos estos debates que estamos teniendo, en última instancia, deben repercutir precisamente en la elección de representantes y la toma de decisión en el Estado, que es el espacio a partir del cual se plantean políticas públicas para abordar todas las problemáticas que hemos señalado. Insisto que lo interesante de todo este debate es cómo podemos partir de ese horizonte ético que representan los derechos humanos y luego ya aplicarlo en sus diferentes vertientes. En el boletín, en esta edición, hay otros 2 artículos que no serán presentados aquí porque quienes lo han escrito no podían participar hoy, pero igual les dejo, les comento los títulos. Uno de ellos es fortalecer la gobernanza de los bancos multilaterales de desarrollo para enfrentar los desafíos globales y promover los derechos humanos. Escrito por Luis Ernesto Barahona, que es diplomático en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador. Y el otro artículo es América Central, la tendencia de criminalización de la región y su impacto en los derechos humanos, por Vera Lopatina, que es especialista en relaciones internacionales. Entonces están en el boletín, así que pueden buscarlo cuando lo lean. Entonces, ahora pasamos a un espacio de preguntas e inquietudes por parte de nuestro público y le voy a pedir a nuestras colegas de comunicación que me ayuden también a moderar esta parte. Muy bien. Empezamos presencialmente. Si alguien también en línea tiene alguna pregunta que hacer, este es el momento. Se abren los micrófonos y lo podemos hacer. Perfecto. Alex. Muchísimas gracias. Y es para Carlos Tadeo. Para países como República Dominicana es muy difícil entender los estados plurinacionales porque nosotros tenemos un estado nacional y de hecho las elecciones son nacionales con representantes, si bien por cada provincia, nacionales, ¿no? Tenemos un solo presidente y tenemos un solo Senado, ¿no? Sobre los estados plurinacionales, yo cuando leí por primera vez tu artículo, no tuve que buscar algunos conceptos porque incluso no lo entendía. En cuanto a los estados plurinacionales,
Y respecto a la política exterior, y era la pregunta que me quedaba, respecto a los estados plurinacionales, cuando se seleccionan representantes locales, por decirlo así, y yo sé que hay algunos que tienen como un espacio para un ejecutivo particular, ¿la política exterior se lleva como una central del estado completo o particular para cada uno? Y lo otro, y ahí enlazo, respecto a los derechos humanos, cuando existen violaciones dentro de un estado, uno sabe que casi siempre cuando es un estado que comete las violaciones, hay unos representantes particulares. Respecto a los estados plurinacionales, ¿cómo se ejecuta? Es desde el desconocimiento que pregunto. Ok, bien, respondiendo a Carlos Alexander, bien. Bueno, el Estado boliviano ciertamente desde el 2009 es bastante complejo en cuanto a esto de la plurinacionalidad, que es muy distinto a la plurinominalidad a la que hago referencia, que es netamente electoral y que está dentro del artículo. Pero para responder la pregunta, evidentemente el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bolivia es quien dirige la política exterior. La ley de servicio exterior reserva algunas facultades al órgano legislativo en cuanto a que puede tener algún tipo de acción exterior, evidentemente autorizada y coordinada con el ministerio. Se cuenta también con una ley, dado, digamos, la estructura autonómica que tiene el país, que no está plenamente ejecutada, pero que sí, digamos, tiene algún tipo de avance, muy aletargado, pero avance hay, respecto a que gobiernos, digamos, subnacionales, es decir, en el caso de Bolivia, departamentos, municipios, puedan realizar algún tipo de acción exterior, firmar algunos acuerdos con, digamos, ciudades hermanas, a poder requerir cooperación, ¿no? Poder, digamos, tener algún tipo de oficina o representación del gobierno subnacional para la cooperación en el exterior, pero evidentemente todo está sujeto al ministerio y a la política, ¿no?, dirigida también por el presidente del Estado. Respecto a la vulneración de derechos humanos, exactamente, bueno, hay una entidad, bueno, que se encarga de su promoción y defensa en el país, que es la Defensoría del Pueblo, atiende absolutamente todo tipo de reclamos, ¿no?, de vulneraciones que pueda existir contra la población en general, ¿no?, sea población indígena originaria campesina, ¿no?, intercultural, población que no se identifica como tal, eh, y que evidentemente realiza un trabajo, digamos, en constante, digamos, interpelación al gobierno. Y dada la situación actual del Estado boliviano, pues ha estado un poco más activa, ¿no?, por casos tanto de contaminación ambiental que están afectando ciertos derechos por, digamos, de poblaciones indígenas, a la consulta previa, ¿no?, al consumo de sus alimentos, al respeto de su territorio, por contaminación por plomo, por mercurio, por ejemplo, y otros casos, ¿no?, respecto a la reciente crisis que está viviendo el país, bueno, que deriva netamente de carácter político, ¿no? Pero son esas dos instituciones, tanto en la política exterior, el Ministerio, como en el caso de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, que se hace cargo y tiene atribución plena para responder sobre estos asuntos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tenemos pregunta en el chat, Anselmo? No. Si hay alguna pregunta también para quienes están en línea, pueden abrir el micrófono y podemos preguntar en este momento. No hay. En el chat no hay preguntas. Muy bien. ¿Alguien más? Aporte, comentarios. Marisol Default. No leo de aquí. Marisol está en línea. Que está levantando la mano, ¿verdad? Pueden abrir el micrófono en caso de que lo tenga cerrado. Y también tengo otra mano levantada en línea, es de Manuel. Escucho ahora. Marisol, ok, muy bien. Muchas gracias. Voy a tratar de abrir la cámara. Bueno, ¿Alguien? muy interesante la charla. Felicitar a los expositores. A mí en particular me gustaría escuchar un poquito ese debate actual que hay respecto a la igualdad de derechos, que creo que es un debate que transversaliza hoy muchos espacios de discusión, ya que también nos encontramos con aquella dualidad de hablar de algunos derechos que se han considerado como que tienen algún costo, el tema del costo hoy día de los derechos, que incluso ya hay algunas obras
nos hablan del costo de los derechos, como han sido las obras de Sustain en Holmes, y mirar esa igualdad de derechos cuando la quieren separar de cuánto cuesta un derecho. Qué tan alejado o cercano puede ser para el Estado empezar a mirar el costo de un derecho. Y voy a un ejemplo muy interesante que me pareció en esta obra de Holmes, que es cuando California tuvo los incendios en casas de personas millonarias y que la población de menor ingreso no se opuso a que el Estado ayudara a la recuperación de esa zona afectada por los incendios. Y ahí entran los llamados derechos colectivos, donde la igualdad, digamos, se hace un poco más plana, sin considerar los niveles entre quienes deben de asumir que son o no muy iguales o muy pocos iguales. Entonces, entrar en esa dialéctica, me gustaría, creo que fue John, me parece que fue quien habló, John Contreras, del tema de la igualdad de derechos, a ver su parecer respecto a cómo se está mirando hoy y evaluando hoy lo que son estos derechos llamados derechos colectivos y cómo lo miramos respecto a la persona o al colectivo como beneficiario en un momento determinado. Gracias, Marisol. Juan Luis, ¿la contestas? ¿Mm? Ya, sí. Creo que no, ella no hizo una pregunta, sino como un Ujú. aporte. Y es así, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted plantea. Y justamente yo decidí profundizar sobre mi experiencia de hace 2 años que yo le comenté en Europa, porque nadie está exento a esto. Somos seres humanos. Recientemente yo vi un video de una persona muy reconocida que él decía, cierren los ojos. Y él decía, yo soy republicano, soy demócrata. Y estableció puntos políticos polarizados, extremos. Y la siguiente pregunta fue, ¿cómo tú te sentiste cuando yo me pronuncié respecto a una posición determinada? ¿Me ibas a dejar de seguir? ¿Me ibas a bloquear? Porque andamos así en la vida muchas veces, rechazando de manera extrema todo lo que no está alineado de acuerdo a nuestra postura ideológica y política. Y aquí lo que estamos tratando de hacer es crear espacios centristas. No es enfriarnos, no es tomar posturas, no, es repensar de una manera muchísimo más inteligente lo que está pasando y lo que podemos hacer con el conflicto desde una postura centrista, porque es la única forma que podemos nosotros lograr un avance en la promoción de la paz. Ahora las reacciones se hacen en línea. Totalmente. Bueno, me Perdón, parece... ¿puedo comunicar? Perdón, algo precisamente sobre eso, perdóname, Ujú. como comentar, y también sobre lo que decía Yamila y lo que tú comentabas de las reacciones, también tiene que ver en algunos casos con el modo en el que se maneja la información, que incluso el que la expresa lo hace. Te digo Totalmente. porque me acaba de ocurrir. Claro. Yo estaba en un programa y dije algo, yo cité, y dije, bueno, según el último informe de la ONU, cerca del 80%, pero yo dije, cerca del 80% de Puerto Príncipe está en manos de las bandas armadas. Entonces yo cité un informe con una información oficial. Salió en el medio de En comunicación, el digital. internacionalista dice que el 80% de Haití está tomado por las bandas. Claro, y no es Haití. Y en muchos de los casos es la reacción respecto a la interpretación que se hace por los medios de comunicación y respecto, yo creo que muchas posturas que después se vuelven polarizadas, no es necesariamente la postura oficial de un partido o la postura oficial de un país. Pensemos la postura oficial de República Dominicana respecto a cualquier conflicto, no es necesariamente la que sale por los medios de comunicación, que querrán a veces lo que genera más morbo, ¿no? Y sabemos que una noticia amarillista, República Dominicana dice que está en contra de, que no es necesariamente la posición país, ni siquiera la posición que expresó el canciller, porque nos ha pasado, o el presidente, y se transformará quizás en un modo de visión política polarizada, no necesariamente por los tomadores de decisiones, sino por la tergiversación que pueda hacer el medio de comunicación que quiera mayor likes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y de hecho, Alex, eso se responde. Yo creo que en la próxima edición, que esta es enriquecida porque lleva una segunda sección,
pero en la próxima que le sigue, pues hay un contenido que tiene que ver mucho con el manejo de la comunicación en los medios digitales y en el entorno digital, digamos, completo, no solo en las plataformas digitales, que ayuda mucho con todo lo que están diciendo hoy aquí. Yo creo que... Yo quiero hacer un paréntesis. Miren, el tema de la legislación, de crear legislación para controlar este viejo oeste de las comunicaciones es muy necesario. Y por eso yo saludo mucho todos los artículos, claro está, pero sobre todo el de Yamila, porque muchas veces no queremos entrar en controversia de estamos reduciendo derechos, estamos violentando la democracia, no, pero sí debe de existir un marco mínimo para llevar a cabo todo lo que está pasando, algo mínimo, tal vez no una legislación súper avanzada porque tenemos que ir, ¿verdad? De manera escalonada, pero yo creo que debemos de tener mínimamente algo, un marco legal para enfrentar lo que estamos viviendo. Muy bien. Propósito del marco regulatorio, a mí me gustaría introducir una idea, y es que esa regulación debiera enfocarse como un acto anticolonial, porque antiguamente un país colonizaba a otro. Hoy a todos nos están tratando con la fake news de colonizar el criterio. Totalmente. Y entonces, el marco regulatorio debe tener un enfoque anticolonial. Y el anticolonialismo es también un acto de derechos humanos. Tenemos derecho a una información limpia, veraz, ¿verdad? Es un derecho humano a no estar confundido por intereses mediáticos. Ahora, para eso también hay que adquirir cultura, tener cultura, saber discernir, leer, tratar de identificar las fuentes que no suelen ser manipuladoras de los demás, etcétera, etcétera. No, y también como un conflicto, como decíamos, de derechos. O sea, uno tiene derecho, Claro. Un derecho fundamental a la libertad de expresión, pero después también Sí. al buen nombre y demás. Y uno piensa sobre la frase que decíamos ahorita, que dato mata relato. Pero bueno, después que sale una fake news que dice que tú hiciste tal o cual cosa, tratar de sacar de las redes sociales, que ya sería imposible, o del internet lo que ya se publicó, es muy difícil. Y de hecho un dato que después tú tratas de dar, no, mira, realmente el dato fue este, ya después que el daño se extendió, es muy difícil. Y pensemos incluso en posiciones país, ¿no? Ya incluso después que las redes sociales se encendieron, por decir así, volver a encauzar la discusión a veces ya se hace muy difícil. Ya un dato final para cerrar, Anselmo va a cerrar. Es importante ver el pacto que se firmó en las Naciones Unidas ahora en la Asamblea General que se celebró en septiembre, el Pacto por el Futuro, está también el Pacto Digital y dentro del Pacto Digital es bueno que nos veamos el capítulo designado a la desinformación, o sea, a la desinformación y desinformación errónea. Ellos lo dividen en dos. Entonces, esa información es muy interesante por justo lo que usted estaba diciendo, además de la edición que viene, Alex, que puede ser bastante interesante analizarlo aquí. Entonces, Yamila, ¿tú quieres decir algo? Sí, quería comentar algo. Obviamente para diseñar un marco regulatorio para algo tan amplio como es las redes sociales es casi imposible. O sea, yo me acuerdo estudiando el máster en regulación de redes sociales, el pensum cambiaba a diario porque la regulación cambiaba diariamente, porque la tecnología está cambiando diariamente. Sin embargo, algo que quiero traer a colación, que aunque es muy difícil, tenemos que pensar en que el Estado dominicano tiene la obligación de proteger el interés superior del niño y la niña, y los menores de edad en general. Ese es el sector poblacional que más se ve afectado por esto. Es el mayor consumidor de contenido digital y también es casi la mayoría en el padrón electoral y continuará creciendo ese número. Esa es la generación que está formando y tomando decisiones por el resto de las generaciones, incluyendo las que vienen anterior a ellos. O sea, la juventud está formando hoy en día la realidad de las generaciones anteriores a ella. Eso es un hecho que probablemente no se había visto anteriormente. Y no se le da el valor ni los espacios a la juventud para hablar sinceramente desde su experiencia y no se les escucha de la misma manera,
porque entendemos que no tienen la capacidad. Sin embargo, las redes sociales le brindan ese espacio y reinan ahí. En mi artículo profundicé y con las conclusiones llegué básicamente al tema de la polarización y en construir puentes y no muros. Pero lo que más me gustaría recalcar es que esto genuinamente presenta una amenaza al orden público, genera una amenaza en la protección de los derechos humanos de grupos vulnerables, porque sabemos muy bien que uno de los temas que más llama la atención y más crece ese sensacionalismo son temas que afectan directamente a grupos vulnerabilizados. Y como protectora de derechos humanos y como ese siendo el centro de esta reunión, es importante siempre saber que al final del día, quienes más sufren la falta de regulación y el paño tibio sobre las cosas son los grupos más vulnerables. Y por eso con más razón debemos prestar atención a estos temas. Bien, creo que ha sido un debate sumamente rico, uno de los mejores que hemos tenido. Cierro quedándome con el último comentario de Enrique y voy a enmarcarlo en una paráfrasis de Hannah Arendt, que es para mí una de las pensadoras más importantes en materia de derechos humanos. Los extremismos ganan cuando las personas renuncian a su responsabilidad de pensar. La democracia necesita de ciudadanas y ciudadanos, no se va a formar ella sola. Entonces creo que el gran aspecto fundamental de todo eso es que, y lo señala Yamila también en su artículo, tenemos la responsabilidad de pensar frente a las opiniones que nos encontramos, frente a los datos que vemos y que encontramos, y eso es una responsabilidad irrenunciable. Si no la ejercemos, entonces después vendrá el diluvio. Entonces, muchas gracias a todas y todos por estar aquí presentes. Esperamos que les haya gustado el debate y el boletín ya está a su disposición y ya en enero tendremos la segunda parte. Así 25 de enero. 25 de enero. Gracias.